Mi exnovia de familia adinerada me preguntó dónde estaba. Mientras asaba brochetas con mi amigo, le respondí, en casa, descansando, curando mi corazón roto. Al segundo siguiente, su deportivo se detuvo en la intersección. La ventanilla se bajó y ella me miró sin expresión. Yo tenía un trozo de riñón recién asado en la boca, sin poder tragarlo ni escupirlo. Lo juro, esos 30 segundos del semáforo en rojo fueron los más largos de mi vida. En la preparatoria, Lucía Su era reconocida como la chica más bella. Más de la mitad de los chicos estaban secretamente enamorados de ella. Algunos más valientes se le declararon directamente, pero sin excepción, todos fracasaron. Al ver tantos rivales, me inquieté. Ya que los métodos suaves no funcionaban para los demás, decidí usar la fuerza. Por supuesto, yo no podía hacerlo, pero mi hermana Elena sí. Así que una tarde, Elena interceptó a Lucía en las escaleras. Lucía Su, hoy tienes dos opciones, o te conviertes en su novia o terminas en el hospital. Lucía siguió la mirada de mi hermana hasta verme. Le saludé con la mano, sonriendo brillantemente. Ella frunció el ceño, miró a mi hermana y dijo con calma, todavía estás a tiempo de irte. Ese día, Lucía no aceptó ser mi novia, pero tampoco terminó en el hospital. En cambio, yo vigilaba a mi hermana en su cama de hospital, limpiando cuidadosamente la herida en su boca con un bastoncillo de algodón, mientras sutilmente la manipulaba. Sé que te gusta Carlos Ao. Te transferiste a esta escuela por él. Y Carlos está enamorado de Lucía, eso también lo sabes. Si me ayudas a conquistar a Lucía, Carlos podrá olvidarla completamente. Estamos del mismo lado. Mi persecución de Lucía también es por tu felicidad. En este punto, mi hermana extendió su mano derecha hacia mí y vi que su dedo medio estaba a punto de levantarse temblorosamente. Rápidamente la detuve, recordándole amablemente, hermana, el médico dijo que con el brazo fracturado no debes moverte. Esa noche, acostado en mi cama reflexionando, pensé, si la fuerza no funciona, solo queda gastar dinero. Mi familia era de nuevos ricos. Mis padres no eran buenos en muchas cosas, pero ganaban muy bien. Así que un día después de clases, me acerqué a Lucía, tengo 10.000 de mesada mensual. Te daré 8.000. Considera ser mi chica. Al ver que no respondía, apreté los dientes, 9.000. No puedo darte más. Ella, inexpresiva, se colgó la mochila al hombro y salió del aula esquivándome. La seguí, te daré los 10.000 completos, ¿de acuerdo? Sus piernas largas le permitían bajar las escaleras rápido. Corrí hasta la puerta de la escuela, viéndola subir a un Bentley alargado. Cuando el chofer cerró la puerta, vi que dentro también iba sentado un anciano amable. No lo había visto antes, pero me resultaba extrañamente familiar. Más tarde, pasando por la vitrina del pasillo de la biblioteca, confirmé el origen de esa familiaridad. En la vitrina había una entrevista con el director de la escuela, con su foto. Ese anciano amable era el director de nuestra escuela, y Lucía Su era su nieta. Años después, al recordar esto, no pude evitar lamentar, conoce a tu enemigo y a ti mismo, y en 100 batallas no estarás en peligro. Definitivamente me faltaba estrategia. En el último año de preparatoria, me transferí a la clase de Lucía. Usando métodos no muy honorables, conseguí el asiento junto al suyo. Para la carrera de 3.000 metros del torneo deportivo de otoño, ningún chico de la clase se inscribió, así que le dije al encargado de deportes que yo lo haría. Lucía me miró, sin emoción en sus ojos, no te fuerces. Yo respondí, si gano el primer lugar, ¿serás mi novia? Ella arrojó su cuaderno frente a mí, ¿no puedes pensar en otra cosa? La mañana del torneo, quizás por comer algo en mal estado, tenía dolor de estómago. Durante la carrera, de repente sentí náuseas y el mundo dio vueltas. En la confusión, escuché a una chica llamándome desde atrás. Al voltear, vi una figura corriendo hacia mí. La pista estalló en gritos y alboroto. Parecía ser Lucía llamándome. Inmediatamente lo negué, seguramente era mi imaginación. No podía ser ella. Esa mañana me había dicho que no vendría a ver mi carrera. Al abrir los ojos, ya estaba en la cama de la enfermería.
Mi hermana estaba sentada a mi lado. Al verme despertar, me pasó directamente un termo: si no puedes correr, no te fuerces. ¿Cuándo has corrido 1000 metros sin casi morir? Tomé el vaso y bebí un sorbo. No sabía que mi hermana podía ser tan atenta. Era la primera vez que la veía de manera tan favorable. En mi clase anterior, mi rendimiento académico siempre estaba en el nivel medio. Ahora, transferido a la mejor clase del grado, mi clasificación se deslizó hasta el final. Cuando salieron los resultados del examen mensual, Lucía tomó mi papel de examen. Lo fue revisando página por página, su expresión cada vez más oscura. Nerviosamente intenté recuperarlo, pero ella lo mantuvo firme. Pasó un destello de resignación por sus ojos. ¿Quieres ir a la misma universidad que yo? Me quedé atónito. ¿Cómo lo sabes? Sacó un libro de física del cajón. Ayer te llevaste mi libro por error. Este es el tuyo. Mientras hablaba, comenzó a hojear el libro. De repente recordé que en la página 42 de ese libro había escrito distraídamente durante la clase: definitivamente iré a la misma universidad que mi futura esposa. Le arrebaté el libro rápidamente, lo cerré y le sonreí torpemente. Sus calificaciones no eran algo que pudiera alcanzar por mucho que me esforzara. Estaban en la cima de la pirámide, con un claro talento natural. Hasta la graduación, nunca me atreví a abrir esa página de nuevo. Después de los resultados del examen de ingreso a la universidad, la clase organizó una cena. Fue entonces cuando supe que Lucía ya había recibido ofertas de 2 universidades en el extranjero. Mis compañeros estaban abajo divirtiéndose como locos, mientras yo era el único sentado en las escaleras de la terraza, apoyado en la barandilla bebiendo. No bebas tanto, dijo Lucía sentándose a mi lado. La miré. Lucía, sabes que me esforcé mucho en el último año, ¿verdad? Ella asintió. Intenté controlar mis emociones, pero mi corazón seguía emocionado, mis labios temblando ligeramente. ¿Y sabes por qué me esforcé tanto, verdad? Ella volvió a asentir. En ese momento, toda la frustración en mi corazón se desbordó. Con ayuda del alcohol, le grité: entonces, ¿por qué no me dijiste que ni siquiera considerabas universidades nacionales? Estaba temblando de rabia, con los ojos rojos, a punto de llorar. Sé que no importa cuánto me esfuerce, nunca te alcanzaré. También sé que no te gusto. Ella me interrumpió: ¿quién dice eso? Su voz era suave, como hojas temblando en la brisa nocturna. Me quedé pasmado, con la boca abierta, olvidando cerrarla. Una lágrima traicionera se deslizó hasta la comisura de mis labios. Más traicionero aún, inconscientemente la lamí. Al ver que no hablaba, su tono se suavizó: ¿quién dice que no me gustas? Diciendo esto, tomó mi brazo. Por primera vez, percibí con claridad su fragancia. Se acercó a mi oído: ¿por qué no miras la página 42 del libro de física? Mi mente confusa se despejó un poco. ¿Escribiste algo? Ella sonrió suavemente: sí. Maldita sea, rompí a llorar. Porque el día que terminaron los exámenes de ingreso, había vendido todos mis libros. Más tarde, le pregunté muchas veces a Lucía qué había escrito en esa página. Cada vez, su expresión se volvía extremadamente incómoda. Por mucho que insistiera, no reveló ni una palabra. En ese entonces, mi hermana y yo éramos completamente irracionales en el amor. Esto tenía mucho que ver con nuestra educación familiar. Afortunadamente, durante el periodo de estudios en el extranjero de Lucía, gradualmente volví a la cordura, mientras mi hermana se adentraba cada vez más en el camino de la irracionalidad amorosa. Lucía y yo estuvimos juntos durante 6 años, también tuvimos una relación a distancia intermitentemente durante 6 años. Al principio, nuestros amigos no eran optimistas, diciendo que no duraríamos ni 3 meses. ¿Quién hubiera imaginado que sobreviviríamos a 6 años de distancia, pero nos separaríamos al tercer mes de su regreso a China después de completar sus estudios? Arrastraba a mi amigo Tomasan para acompañarme a beber y comer en un puesto de barbacoa. Lucía tampoco es perfecta, por ejemplo. Aquí Tomás hizo una pausa de unos segundos, aparentemente sin poder continuar con esta idea, así que cambió de tema:
Marco, en asuntos del corazón, solo los débiles se abaten. Los fuertes encuentran un buen reemplazo. En ese momento, Lucía me envió un mensaje: ¿dónde estás? Respondí casualmente: en casa, tirado en cama, curando mi corazón roto. Apenas lo envié, un deportivo se detuvo lentamente junto a la acera, esperando el semáforo. La ventanilla se bajó, y Lucía, en el asiento del conductor, me miró sin expresión. Bajé lentamente el trozo de riñón recién asado y le dije a Tomás: vamos a otro lugar a beber. Tomás, de espaldas a Lucía, confundido, dijo: estamos comiendo bien, ¿por qué cambiar de lugar? Sin desviar la mirada, observando los números del semáforo cambiar, respondí: ya no quiero comer. ¿Vienes o no? Tomás gruñó un poco. Aunque no sabía qué me pasaba, se levantó: casualmente, mi amigo acaba de abrir un restaurante de moda. Te llevaré. Asentí, viendo el deportivo alejarse lentamente después del semáforo verde, y secretamente suspiré de alivio. A los ojos de los demás, Lucía Su era una persona de temperamento elegante, toda una princesa fría y distante. Pero eso era más bien su disfraz. Entre los compañeros de su generación en la familia Su de Jiangcheng, ya fueran hombres o mujeres, todos destacaban por su excelencia. Y Lucía Su, quien había mantenido firmemente su posición como heredera de la familia, no podía tener solo gentileza y modestia en su interior. Llegamos al lugar y subimos directamente a la terraza del segundo piso con Tomás. Me ofreció un vaso de vino de frutas y dijo: hay algo que siempre he querido preguntarte. Tomé un pequeño sorbo. No hace falta preguntar. El motivo que di para la ruptura fue que quise besarla después de comer fideos de caracol y ella no me dejó. Tomás se quedó atónito por 2 segundos y luego preguntó: ¿en serio? ¿Solo porque le disgustaban los fideos de caracol? Fruncí el ceño. ¿Realmente crees que le disgustaban los fideos? Claramente le disgustaba yo. Para este motivo, era evidente que Tomás no podía aceptarlo. 6 años de relación con Lucía Su, derrotados por un plato de fideos de caracol. Nadie podría aceptarlo, ni siquiera yo mismo. Honestamente, Lucía podría considerarse una novia perfecta. Esta excusa fue algo que tuve que inventar con gran esfuerzo. Todavía recuerdo ese día, cuando pronuncié las palabras terminemos, ella permaneció en silencio, de espaldas a mí junto a la ventana, durante 2 horas completas. Ahora no podía decirle a mi amigo que el verdadero motivo de la ruptura era que había aparecido una manipuladora de alto nivel junto a Lucía. Y lo importante no era la manipuladora en sí, Lucía siempre había estado rodeada de ese tipo de personas. El problema era que esta manipuladora era una mujer. En casa de Lucía, había visto pulseras y pendientes que dejó esta mujer. Incluso había usado el camisón de Lucía. Durante nuestras citas, esta mujer siempre encontraba excusas para alejar a Lucía. El mes pasado, entré sigilosamente a casa de Lucía con vino tinto, dispuesto a llevar nuestra relación al siguiente nivel después de tanto tiempo. Al llegar, ella estaba duchándose, mientras la manipuladora, vistiendo el camisón de Lucía, dormía despreocupadamente en su cama. Cuando Lucía salió de la ducha y me vio con expresión incómoda, amablemente cubrió a la mujer con una manta y me sacó de la habitación, sin darme ni una explicación. Por todo esto, sospechaba razonablemente que Lucía se había vuelto homosexual. En ese momento, los chicos de abajo comenzaron a agitarse. Seguí su mirada y vi a Lucía. Y además, estaba con esa manipuladora. La mujer que la acompañaba se llamaba Sofía Liu. Ahora estaban sentadas en el sofá circular cerca de la piscina, convirtiéndose instantáneamente en el centro de atención. Se notaba que Sofía estaba de buen humor. Desde que entró, no había dejado de mostrar su brillante sonrisa. Cuando los chicos la invitaron a tomarse fotos, no rechazó a nadie y cooperó ampliamente. Seguramente sabía de mi ruptura con Lucía y venía a provocarme deliberadamente. Lucía, por su parte, estaba sentada en una esquina del sofá, sin decir palabra, con actitud de no se acerquen extraños. Sofía levantó la mirada, me vio y me saludó con la mano sonriendo. Ven, baja y juega con nosotros. Al ver la invitación de una chica tan hermosa, Tomás se animó inmediatamente.
¿Cómo es que nunca me hablaste de una chica tan guapa? Las palabras llegaron a mi boca pero las tragué de nuevo. ¿Cómo iba a explicarle que era mi rival amorosa? Tomás me arrastró escaleras abajo. Cuando Sofía nos vio acercarnos, amablemente me hizo espacio a su lado. Tomás, al escuchar que jugaríamos a un juego, se entusiasmó aún más y me hizo señas para que lo ayudara. Le hice el signo de cero con la mano, y él me respondió con un discreto ok. Claramente, la presencia de una mujer hermosa afectaba su inteligencia. Añádanme, dijo repentinamente Lucía, que había permanecido en silencio. Se levantó de su esquina y se sentó directamente frente a mí. Con su incorporación, el interés del grupo explotó instantáneamente. Algún chico sugirió jugar algo más emocionante. Todos los presentes están solteros, ¿verdad? Asentí. Sofía sonrió con cierta malicia, se acercó a mi oído y en voz baja preguntó, ¿han terminado ustedes? Fruncí el ceño y pregunté, ¿no lo sabías? Ella sonrió dulcemente, como una niña que ha robado un caramelo, no me lo había dicho. Estos movimientos entre Sofía y yo eran observados por Lucía, cuya expresión era terrible, rodeada de un aura de baja presión. Algunos chicos querían acercarse a charlar con ella, pero nadie se atrevía. En la primera ronda del juego, Sofía y yo quedamos en el mismo equipo. Fingí ser un desastre en el juego, evitando deliberadamente competir en velocidad. Al final, quedamos en último lugar. Sofía se dio cuenta de que lo hacía a propósito, pero no se molestó y cumplió con el castigo que nos tocó a ambos. Lucía, como siempre, era extremadamente rápida. Cuando se calcularon los puntajes, su equipo quedó en primer lugar. Esto dejó muy decepcionados a los chicos de su grupo, que no tuvieron oportunidad de interactuar con ella. Después de varias rondas, la expresión de Lucía se volvía cada vez más oscura. Seguramente se había dado cuenta de que yo estaba intentando molestar a Sofía y le dolía por ella. Agarré el brazo de Sofía y me acerqué a su oído para hacerle la pregunta que guardaba en mi corazón, ¿eres pasiva? No sé si fue efecto del alcohol, pero la reacción de Sofía se retrasó. ¿Qué? Lo repetí. Sofía se acercó a mí con una sonrisa pícara, ¿te parezco que lo sea? Negué con la cabeza en silencio. Si ella no era la pasiva, entonces, miré a Lucía sentada frente a mí. Era difícil imaginar que ella fuera la parte pasiva. La chica que había anhelado durante 6 años, ahora estaba en manos de Sofía. Mi corazón se sintió como cortado por un cuchillo desafilado, doloroso y crudo. El juego continuaba. En un momento de distracción, tropecé con una mina. Lucía, que había sacado la carta del rey, me miró y formuló su pregunta, ¿hay alguien que te importe en tu corazón? Respiré profundamente y respondí con seriedad, no. Es así, dijo en voz baja, su dedo índice derecho golpeando suavemente la mesa. Este era un pequeño gesto que solo aparecía cuando estaba tratando de controlar intensamente sus emociones. Unos minutos después, su expresión volvió a la normalidad. Extendió la mano y tomó un pequeño pastel que tenía delante, llevándoselo a la boca con un movimiento elegante y fluido. Ella normalmente no comía dulces, ¿por qué de repente cambió sus gustos hoy? Con curiosidad, también tomé un trozo de pastel y le di un mordisco. De repente, mi respiración se detuvo. Antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, mis piernas ya habían subido a la mesa y mi mano se extendía hacia su boca. Lucía, escúpelo. Mi voz se elevó varios tonos, casi queriendo forzar su boca a abrirse. No juegues con esto. Lucía es gravemente alérgica al mango. Una vez, después de comer mango, le di un beso y le provocó urticaria por todo el cuerpo. Cuando el médico dijo que la alergia era grave y podría causar shock anafiláctico, casi lloro abrazándola del susto. Ahora, ese trozo de pastel que estaba comiendo tenía trozos de mango en su relleno. Sin importarme las miradas extrañas a mi alrededor, con voz firme pero temblorosa, Lucía, escúpelo ahora mismo. La mirada de Lucía hacia mí era intransigente, obstinada y terca. Después de 6 años juntos, ¿cómo no iba a saber que siempre era más dura consigo misma? Por favor, Lucía, te lo ruego.
Mi falsa indiferencia de estos meses se convirtió en cenizas en este momento. ¿Qué he hecho mal? Lucía, realmente has ido demasiado lejos, le grité. Aunque las palabras estaban en la punta de mi lengua, de repente me mordí el labio con fuerza, obligándome a tragarme el resto. Si expusiera su secreto en público, seguramente el mundo exterior haría un gran escándalo, manipulando la opinión pública y creando conexiones aleatorias. Mañana, el precio de las acciones del Grupo Y sufriría un duro golpe. Ninguna industria relacionada con el Grupo Y escaparía, incluyendo a mi familia. Maldita frustración, maldije en silencio. En toda mi vida, nunca me había sentido tan reprimido. La mirada de Lucía hacia mí se suavizó gradualmente. Este trozo no tiene mango. Está claro que todavía te importo. Su mirada hacia mí estaba llena de preocupación. Extendió la mano como para acariciarme. Giré la cabeza para evitar su mano. ¿No podemos tener una ruptura digna? He aprendido a comer fideos de caracol. Lo dijo suavemente, pero con seriedad. Mi corazón, entumecido por el dolor, volvió a doler ligeramente. Todo alrededor estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos permanecían inmóviles. Respiré profundamente, bajé de la mesa pisando el sofá, saqué una pequeña caja de medicamentos de mi bolso y le di una pastilla a Lucía. Aunque su trozo no tenía mango, seguía preocupado por la posible contaminación cruzada. Esta vez cooperó, tomando la pastilla con agua. Sofía se acercó a mí, con un tono falsamente casual que intentaba ocultar su agitación emocional. Eres realmente un exnovio extraordinario. Incluso después de la ruptura, sigues llevando medicamentos preparados para ella. Sigan ustedes, voy al baño. Me levanté y me fui bajo la mirada de todos. Después de calmarme, mientras salía del baño, le envié un mensaje a Tomás diciéndole que me iba primero. Al levantar la cabeza, vi a Lucía parada frente a mí. Con voz tranquila, dije, Lucía, no vuelvas a hacer algo así. Sabes mejor que nadie lo peligroso que es exponer tu punto débil fatal en público como heredera de la familia Su. ¿Sabes lo peligroso que es exponer tu punto débil en público? Marco, ¿por qué terminaste conmigo realmente?, preguntó Lucía. En ese momento, Sofía se acercó. Estaba a contraluz, por lo que no podía ver claramente su expresión, pero permanecía firme detrás de Lucía. Una sensación de impotencia brotó desde lo profundo de mi corazón. De repente sentí que todas las explicaciones y resentimientos habían perdido su significado. Miré a Lucía nuevamente y hablé con calma, Lucía, no nos veamos más. Extendió su mano para detenerme, pero la evadí retrocediendo 2 pasos sin contemplaciones. Evidentemente, no esperaba esta reacción. Su mano quedó suspendida en el aire, sus dedos se cerraron lentamente y finalmente me dejó pasar. En el camino a casa, los recuerdos de mi tiempo con Lucía aparecían incontrolablemente en mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la primera vez que Lucía actuaba caprichosamente frente a mí. Parecía que solo cuando estábamos solos, exponía inconscientemente su otro lado. Una vez, mientras veía videos cortos, vi a alguien preparando un postre especial para su novia. Le mostré mi teléfono, esta noche te haré esto. Ella estaba escuchando el informe financiero trimestral del grupo, miró brevemente el teléfono y volvió a concentrarse en su trabajo. Al ver que no respondía, lo olvidé. Pero esa noche, después de ir a la cocina, se sentó sola en el balcón de mal humor, sin dejar que la abrazara. En otra ocasión, le pellizqué la mejilla mientras dormía. Frunció ligeramente el ceño y con voz suave dijo, déjame dormir un rato más, luego levantó la cabeza y se acurrucó en mis brazos, frotándose contra mi pecho. Recordé cómo se veía al dormir, tan dócil y hermosa, con su piel blanca y delicada. El conductor me miró, aparentemente sintiendo mi mal estado de ánimo. Intentó consolarme, no estés triste. Cualquier situación puede cambiar con esfuerzo. Hice una mueca, algunas cosas no cambian solo con esfuerzo. Cuanto más pensaba, más me sentía agraviado. Mi corazón dolía tanto que no pude evitar preguntarle al conductor, ¿cómo es posible que se haya vuelto homosexual? Tomás, tengo un amigo cuya novia se volvió lesbiana.
¿Todavía puede enderezarla? Tomás, al otro lado del teléfono, fue tajante y aconsejó terminar la relación. Lo interrumpí y girando me pregunté, cuando terminas, ¿deberías explicar claramente el motivo? Tomás suspiró, este tipo de cosas son obvias para ambas partes, no hace falta explicar. Durante la ruptura, la mujer definitivamente intentará retener al hombre, actuando profundamente enamorada. El hombre dudará y no podrá decidirse a romper. Al final, la mujer estará con dos personas a la vez, y el hombre quedará completamente desilusionado, sufriendo y amargado. ¿Quién es el desafortunado? ¿Lo conozco? Colgué el teléfono y me cubrí la cabeza con la manta. Al día siguiente, apenas entré a la empresa, vi a varios compañeros reunidos en recepción, charlando alegremente. Me acerqué con curiosidad, ¿de qué están hablando? La recepcionista me detuvo, una mujer de piernas largas acaba de entrar en la sala de reuniones. En ese momento, el gerente general Zhang salió de la sala de reuniones y me hizo señas. Caminé rápidamente hacia él. Director Zhang, asintió, luego abrió la puerta de la sala de reuniones, indicándome que entrara con él. Marco es uno de nuestros pilares de negocios, trabaja eficiente y meticulosamente. Directora Liu, no se preocupe, dijo, mientras me presentaba, Marco, esta es la directora Liu del grupo Baike. La cooperación futura estará a tu cargo. Asentí, pero cuando miré a la persona frente a mí, mi sonrisa se congeló instantáneamente. ¿Cómo podía estar Sofía Liu aquí? Marco, es la primera vez que la directora Liu visita nuestra empresa. Muéstrale el lugar. Rápidamente adoptó una sonrisa profesional, directora Liu, por aquí, por favor. Durante el recorrido, todas las miradas se pegaban a Sofía. De vez en cuando surgían murmullos. Ella caminaba con despreocupación mientras yo la seguía, intercambiando ocasionalmente algunas palabras. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Tomás, después de que te fuiste anoche, toda la presencia de Lucía cambió. Escalofríos. Respondí rápidamente, ¿qué pasó? Pidió a todos los presentes que no divulgaran lo sucedido anoche. Lo dijo sonriendo, pero el aura intimidante que desprendía no dejaba ni respirar. Quienes tomaban fotos o grababan videos tuvieron que borrarlos frente a ella. Mientras caminaba leyendo los mensajes, accidentalmente choqué con alguien. Al levantar la vista, vi que Sofía se había detenido. Seguí su mirada y vi mi puesto de trabajo. Estaba allí, interesada en las figuras de acción sobre mi escritorio. Mirando esto, tocando aquello, señaló mi estantería, ¿te gusta esta serie? Respondí distraídamente, sí, me falta una caja sorpresa que nunca consigo. No respondió. Viendo que los compañeros nos miraban, sonrió y saludó a todos. Al despedirla en la puerta mientras se disponía a subir a su coche, se volvió de repente, ¿realmente has terminado con Lucía? Internamente puse los ojos en blanco. Claramente no había venido solo para una visita, temía que siguiera pensando en Lucía o que reaviváramos nuestra relación. Asentí, no te preocupes, realmente hemos terminado. Sofía me saludó con la mano, arrancó su coche y se fue. Me giré hacia el ascensor. Espera, ¿por qué me miró así? Como una pluma movida por la brisa, increíblemente tierna. Din, el ascensor llegó. Sacudí la cabeza, forzándome a eliminar la duda en mi mente. Seguramente fue un error visual. De vuelta en la oficina, mis colegas se acercaron. Marco, ¿hay algo entre tú y la directora Liu? ¿Qué cliente importante viene personalmente a negociar? Y además es la gran jefa. Obviamente vino por ti. Solté una risa incómoda, sin saber cómo explicar nuestra relación. Simplemente me callé, abrí mi computadora y comencé a trabajar en el proyecto. Marco, llegó el té de la tarde que pediste, dijo la recepcionista asomándose por la puerta. Firma en recepción. Al oír té de la tarde, todos corrieron afuera. Inmediatamente estallaron gritos, ¿no es esa pastelería de lujo de abajo? Siempre quise pedir pero es carísima. Parece que Marco va a cerrar un gran trato y está celebrando anticipadamente. ¿Cuándo había pedido pasteles?
Y además de esa pastelería de lujo de abajo. Seguramente era un error. Hace 6 meses, para entender completamente esta industria, entré directamente a trabajar en esta empresa. En la empresa siempre trabajé diligentemente, lanzándome a cualquier oportunidad de negocio. Todos pensaban que mi familia tenía dificultades económicas y solían cuidar de mí. Me acerqué a recepción y miré el pedido, efectivamente estaba a mi nombre. En ese momento, recibí varios mensajes de un número desconocido. ¿Llegaron los pasteles? Pasaba por abajo de tu empresa y vi que muchos hablan de esta pastelería en redes sociales. No sabía qué sabor te gustaría, así que pedí varios. Compártelos con tus compañeros. Dudando, respondí, ¿eres Sofía Liu? Respondió al instante, solicito unirme a tu círculo de amigos. ¿Me harías el honor? Cambié a WeChat y efectivamente, había una solicitud de amistad. Apenas acepté, inmediatamente me envió un mensaje, te invito a cenar esta noche. Hablemos de la cooperación futura. ¿Me invita a cenar? ¿Se siente culpable por robarme a mi novia? Al ver que no respondía, envió otro mensaje, también puedo venir a buscarte mañana. Si solo una visita hoy ya había causado tanto alboroto, ¿qué pasaría si viniera específicamente a buscarme mañana? Miré la hora y respondí, 6 de la tarde. Tú eliges el lugar. Me interesaba mucho Baker, pero nunca había tenido la oportunidad de entrar en contacto con las áreas de negocio de esta empresa. Ahora que la oportunidad se presentaba, no tenía razón para rechazarla. Aunque no quería ver a Sofía, el dinero era lo primero. Faltaban 5 minutos para salir del trabajo cuando Sofía me envió un mensaje diciendo que ya estaba en el estacionamiento subterráneo. Al subir a su coche, me llevó directamente a un famoso restaurante privado. En el camino, fuimos al grano y hablamos directamente sobre los detalles específicos del contrato. Aunque Sofía parecía hacer las cosas casualmente, sin metodología, en realidad tenía un instinto comercial muy agudo. Tuve que estar completamente alerta para lidiar con las diversas preguntas que planteaba. Cuando terminamos de comer y me llevaba a casa, el contrato ya estaba básicamente acordado. Antes de bajar, pregunté tentativamente, directora Liu, ¿firmamos el contrato mañana? Me miró con una ligera sonrisa, señor Kim, realmente es meticuloso y eficiente. Muy directo. Salté del coche, la saludé con la mano, hasta mañana. El coche de Sofía desapareció en la esquina. Me volví para entrar en el vestíbulo. Apenas presioné el botón del ascensor, alguien me agarró del brazo. Me di la vuelta, era Lucía Su. Sorprendido, pregunté, ¿qué haces aquí? Lucía me miró directamente, ¿es por ella? Su mirada tenía emociones que no sabía interpretar. Por el rabillo del ojo, vi 2 figuras familiares acercándose. Retrocedí rápidamente 2 pasos, me apoyé contra la pared, tomé la muñeca de Lucía y la atraje hacia mí, rodeando su cintura con el brazo y apretándome contra ella. Confundida, levantó los ojos, y le hice una señal para que no hablara. Mamá, con dejarlo aquí bastaba. No tenías que venir personalmente. Era mi hermana Elena, con un tono que evidentemente indicaba que había sido obligada a venir. Mi madre, con su habitual voz suave, respondió, hace 15 días que no la veo. Quería verla. Lucía levantó el brazo, rodeó mis hombros y me abrazó por completo. Su respiración acariciaba mi cuello. Mi corazón se aceleró, y mis brazos inconscientemente la apretaron más. Su cintura delgada era realmente suave. Después de aquella pelea en la preparatoria, mi hermana detestaba a Lucía intensamente. Hasta ahora, no podía ni mencionar el nombre de Lucía en su presencia. Por eso, durante estos 6 años, nunca hice pública nuestra relación. El ascensor llegó. Probablemente al vernos a Lucía y a mí como una pareja rebosante de cariño, decidieron entrar solas. Escuché el sonido del ascensor subiendo y exhalé profundamente. Estuvo cerca. Solté a Lucía. Se han ido. Lucía seguía manteniéndome abrazado. Le recordé una vez más, ya puedes soltarme. Su mirada era profunda pero contenida. Al ver que la miraba,
sus pestañas temblaron ligeramente y bajó los ojos, evitando mi mirada. Sus brazos seguían sin soltarme, todavía abrazándome firmemente. Sentí su corazón latiendo fuertemente contra el mío. La atmósfera se volvió gradualmente íntima. Esta mujer, a quien había amado con todo mi corazón durante 6 años, sería mentira decir que no añoraba su aroma. Al ver que aparentemente no rechazaba su abrazo, su mirada se fijó en mis labios. Mi corazón latió con fuerza. No pude evitar rodear nuevamente su cintura. Su respiración rozaba mi cara, suave con un toque de precaución. El ascensor volvió a llegar, y varias personas salieron charlando y riendo. Abrí los ojos de golpe, rompiendo la atmósfera íntima. La empujé y corrí hacia el ascensor, presionando rápidamente el botón de mi piso, sin atreverme a mirarla de nuevo. La puerta se cerró. Mientras miraba los números cambiar, mi corazón no lograba calmarse. Estuvo cerca, casi caigo por completo. Temprano en la mañana, envié el borrador del contrato al departamento legal. Por la tarde, con el contrato modificado, fui directamente a la sede del grupo Baike. Sofía estaba impresionada por mi velocidad. ¿Has considerado cambiar de trabajo? Si quieres venir, nuestra compañía siempre te dará la bienvenida. Puse los ojos en blanco. ¿Qué tiene de bueno ser tu subordinado? Arqueó las cejas medio en broma, también podría ser algo más. Diciendo esto, sacó una figura de acción de su bolso y me la entregó. La que te faltaba. Te la repongo. Después de tomarla, se volvió, abrió la puerta de la sala de reuniones y me hizo un gesto para que entrara. El equipo legal de Baike me saludó con la cabeza. Les entregué el contrato. Nuestro departamento legal ya se comunicó con su equipo esta mañana. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones volvió a abrirse, y Lucía entró con su asistente. ¿Qué hacía en Baike? ¿Por qué la gente de Baike no parecía sorprendida de verla? Lucía actuaba con tanta familiaridad, como si viniera frecuentemente. ¿Acaso su relación con Sofía ya era pública en Baike? Mi pecho se tensó repentinamente. Quizás antes de que yo propusiera terminar, ya me habían puesto los cuernos. Lucía hizo un gesto con el dedo al departamento legal de Baike, quienes respetuosamente le pasaron el contrato. Lo examinó muy cuidadosamente, confirmando punto por punto con su asistente. Apreté los dientes en silencio, sin poder contener la furia en mi corazón. ¿Tanto temía que la engañara? Las mujeres realmente se cuidan entre ellas. Si las miradas pudieran matar, Lucía y Sofía habrían sido rebanadas como fideos. Matarlas, matarlas, matarlas. Se puede firmar. Lucía, después de revisar el contrato, lo arrojó despreocupadamente al departamento legal, luego cerró los ojos, se recostó en su silla, con expresión cansada, sin decir palabra. Después de firmar el contrato y salir de la sala de reuniones, Sofía de repente tuvo una reunión urgente. Colgó el teléfono, me miró con una sonrisa en los ojos. Espérame en mi oficina. Luego le dio a Lucía una mirada significativa. Parado entre las dos, observé sus miradas cómplices. ¿Acaso yo formaba parte de su juego? Esto era demasiado. Me voy primero, dije, y me di la vuelta para irme. La voz de Sofía sonó detrás, haré que mi asistente te lleve de vuelta. Sin volverme, agité la mano casualmente, vine en coche. Bajé en el ascensor y me dirigí al estacionamiento. Justo cuando iba a subir al coche, oí pasos acercándose. Al darme la vuelta, vi que era Lucía. ¿Por qué has bajado? Lucía se acercó a mí, su voz suave como el jade. Encontré esa tienda de fideos de arroz de la que hablaste. Mi corazón se tensó de repente. Durante la preparatoria, me encantaba una tienda de fideos de arroz junto a la escuela que había desaparecido en mi 3er año de universidad. Lo mencioné casualmente por teléfono, y no esperaba que Lucía lo recordara. Al ver que no respondía, me preguntó tentativamente, ¿quieres que vayamos juntos? La palabra sí quedó atrapada en mi garganta, forzándome a reprimirla. Su teléfono sonó de repente. Miró la pantalla y dijo, tengo que atender esta llamada. Asentí y me apoyé en una columna cercana para esperarla.
Su silueta curvilínea, con la luz naranja proyectando sombras sobre su perfil, era absolutamente impresionante. Mi corazón latió con fuerza. Por un momento, volví a aquel año de preparatoria cuando nos encontramos en las escaleras. En el instante que nuestras miradas se cruzaron, una voz interior me dijo, Marco, esta es tu futura esposa. Marco. Lucía me llamaba. Volví a la realidad y vi su expresión grave. ¿Qué ocurre? Tengo una reunión urgente. ¿Puedo recogerte esta noche? Levanté las cejas. ¿Otra vez Sofía te busca? Sí. Cerré los ojos, apagando la pequeña llama que acababa de encenderse en mi corazón. Me volví rápidamente, caminé hacia el coche, y mientras abría la puerta, no pude evitar gritar hacia Lucía, Lucía no quiero volver a verte. Mi hermana estaba secretamente enamorada de Carlos Ao. Para seguir sus pasos, en su tercer año de universidad, comenzó su propio negocio. Mi padre mostró su total aprobación, diciendo que la juventud era para experimentar, y le dio una gran cantidad de dinero como capital inicial. Después de establecer la empresa, lo primero que hizo mi hermana fue traer a Carlos. Ahora, habían logrado cierto éxito. Un día, mi hermana dijo que había un nuevo restaurante cantonés cerca de nuestra casa e iba a invitarme a cenar. Al llegar, descubrí que Carlos también estaba allí. Miré a mi hermana, cuestionándola silenciosamente. Se sintió incómoda bajo mi mirada y me fulminó con los ojos. ¿Qué miras? Pide la comida. Obedientemente tomé el menú, ocultando mi rostro. De repente, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Al mirar de lado, vi que era Sofía Liu. ¿Cómo podía encontrármela en todas partes? Sofía parecía muy cómoda, me sonrió, qué coincidencia. La ignoré y seguí eligiendo comida. Carlos, hace tiempo que no nos vemos. Me quedé atónito, bajé el menú y los miré. ¿Sofía y Carlos se conocían? Carlos levantó su copa, con una leve sonrisa, hace tiempo que no nos vemos. Luego, inclinando la cabeza, presentó a Sofía a mi hermana, quien también bebió con ella. Los platos llegaron y todos comimos felizmente. Sin darnos cuenta, mi hermana y Sofía estaban un poco achispadas. Carlos de repente se sirvió una copa, esta comida, yo invito. Me limpié las manos y bromeé, Carlos, no le ahorres dinero a mi hermana. Mirando a mi hermana, dijo, voy a dejar el trabajo. Al escuchar esto, mi hermana dejó los palillos, con incredulidad en su rostro, ¿por qué quieres irte? La empresa puede desarrollarse bien sin mí ahora. Carlos sonrió y brindó con mi hermana, quiero estudiar en el extranjero. Mi hermana bebió en silencio. El ambiente se volvió repentinamente muy tranquilo. Sofía me miró, acompáñame a casa. Incliné la cabeza y le susurré, ¿no tienes piernas? Se acercó a mi oído, ¿no te sientes incómodo aquí? De repente lo entendí. Me levanté, agarré su brazo y la llevé afuera. Ella cooperó, dejándome arrastrarla fuera del restaurante. Sacó las llaves del coche de su bolsillo y me las lanzó, ¿no has bebido? Tú conduces. Se metió en el asiento del pasajero. Me puse el cinturón, envíame la ubicación de tu casa. Sacó su teléfono, deslizó un par de veces y lo guardó de nuevo, llévame a casa de Lucía. Arranqué el coche, últimamente duermo allí. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en el respaldo y asintió, ¿por qué no la has buscado últimamente? Le lancé una mirada, sigues tanteándome. Algunas cosas es mejor no decirlas directamente. Después de todo, ciertas relaciones, una vez reveladas, pueden volverse incómodas. Al ver que no respondía, murmuré, conozco la relación entre ustedes dos. Abrió los ojos, ligeramente sorprendida. Tal vez por el alcohol, su mirada estaba un poco borrosa, así que lo sabes todo. Soltó una risa amarga, mirando por la ventana, ya no tiene gracia. Encendí el coche y ambos permanecimos en silencio durante todo el trayecto. Lucía vivía en el ático de un apartamento de lujo cerca del edificio emblemático de la ciudad. Para entrar, se necesitaba huella digital y reconocimiento facial. Supuse que ya habría eliminado mi información de identidad,
pero después de intentar con mi huella digital y el reconocimiento facial, la puerta se abrió sorprendentemente. Sofía se tambaleaba, inestable, y yo, dudando, marqué aquel número que conocía de memoria. La voz de Lucía llegó desde el otro lado, con un tono algo incierto. Respiré profundamente en silencio y traté de que mi voz sonara casual, baja un momento. Hay que recoger a alguien. Colgué, llevé a Sofía al área de espera temporal y la senté en el sofá. Espera, Lucía bajará a recogerte. Yo me voy. Salí del edificio y paré un taxi. Cuando el vehículo arrancaba, una figura familiar salió corriendo. Inmediatamente, mi teléfono sonó, era Lucía. Colgué, pero volvió a llamar. Recordando las palabras de Sofía, sentí una oleada de frustración y apagué el teléfono, guardándolo en mi bolsillo. Carlos se fue al extranjero, y mi hermana visiblemente se marchitó rápidamente. Cuando logró contactarlo, él ya estaba en tierras extranjeras. Sin alternativa, tuve que renunciar a mi trabajo anterior y hacerme cargo del negocio de mi hermana. Ella ocasionalmente daba instrucciones remotas mientras yo lidiaba diariamente con dificultades. Hermana, ¿cómo va tu progreso amoroso? Mi hermana me preguntó en voz baja, entre estos dos relojes, ¿cuál crees que debería elegir? Y me envió 2 fotos. Me enfurecí instantáneamente, escoge una mierda. Tienes razón, no elijas. Cómpralos los 2. Con frustración, colgué la llamada. Los obsesionados con el amor deberían ser encerrados, son una plaga. 15 días después, Sofía me invitó a salir inesperadamente. ¿Te vas? Pregunté algo sorprendido. ¿Tú y Lucía se pelearon? Asintió y medio en broma dijo, voy a cortejarte. Uf. Me atraganté con la bebida. Rápidamente me pasó una servilleta y me dio palmaditas en la espalda. Levanté la cabeza para mirarla, con lágrimas por la tos, ¿no te gustan las mujeres? Su mano se detuvo. Sus pupilas temblaron. Agarrándome del cuello de la camisa, me susurró al oído, ¿de dónde demonios sacaste que me gustan las mujeres? Nervioso, seguí bebiendo. Viendo mi reacción, se calmó y cerró los ojos para recuperar la compostura. Después, cruzó los brazos sobre el pecho, lee menos literatura basura. Con valor, le pregunté, entonces, ¿qué relación tienes con Lucía? Es mi hermana. Dudoso, respondí, cuando investigué sus antecedentes, tu nombre no apareció en la lista. Eso significa que tu investigación no fue exhaustiva, me miró despectivamente. Su madre es mi tía. Después del divorcio de mis padres, mi madre me llevó a Estados Unidos. Como cambié mi apellido y las relaciones entre las familias estaban tensas, no mantuvimos contacto. En esta visita a China, mi familia no quería que tuviera mucho contacto con la familia de mi padre. Asentí. La madre de Lucía se apellidaba Liu. Con esta explicación, la presencia de Sofía en casa de Lucía parecía normal. Un nudo de mi angustia comenzó a deshacerse y no pude evitar reír nerviosamente para ocultar mi vergüenza. Cuando ella escuchó que iba a perseguirte, se enfureció por completo. Este mes ha absorbido gran parte de mi negocio en el extranjero. Bajé la cabeza sin hablar, calculando cómo reconquistar a Lucía. Ella siempre había sido estrictamente profesional en los negocios, sin mezclar sentimientos personales. No esperaba que esta vez actuara tan despiadadamente. Murmuré uno como respuesta, mientras mi mente se ponía al día con la conversación, ¿por qué quieres perseguirme? Ni siquiera nos conocemos bien. Sofía bajó la cabeza, con una sonrisa, nos conocimos hace mucho tiempo. Hace 5 años, cuando fuiste en secreto a Estados Unidos para sorprender a Lucía. Me quedé atónito, ¿también sabes eso? Esa sorpresa se convirtió en susto. Apenas salí del aeropuerto, perdí mi cartera, recordó, mirándome. Estabas en el asiento trasero, mimoso con Lucía todo el camino. ¿Recuerdas quién era el conductor? Era yo. Al ver que no hablaba, sonrió, solo tenías ojos para ella. Ni una sola vez me miraste. He tenido muchos novios, su mirada se dirigió hacia la ventana, pero ninguno me ha mirado como tú miras a Lucía. Al principio solo sentía curiosidad por ti,
pero poco a poco comencé a gustarte. Evité su mirada, sin atreverme a enfrentar sus ojos. Aunque no llegaría a abandonarlo todo por ti, dijo, tomando la copa frente a ella y dando un trago. Lucía está en problemas últimamente y aún tiene que preocuparse por ti. Levanté la cabeza. ¿Lucía? ¿Qué le pasa? ¿Qué problemas tiene? Me miró fijamente. De todo lo que he dicho, ¿lo único que te preocupa es ella? Guardé silencio. El rostro de Sofía se tornó sombrío. Pregúntale tú mismo. Me levanté. Bien, iré ahora mismo. Me llamó. Me volví. ¿Qué pasa? Nada, olvídalo. Ve. Hizo un gesto de despedida y se bebió una copa de un trago. Entendí la emoción en sus ojos, era añoranza, pero yo no podía corresponderle. Me paré frente a la puerta de Lucía. Todo el camino había estado ansioso por verla, pero al llegar, vacilé. Dudando, saqué mi teléfono para llamarla, pero no hubo respuesta. Coloqué mi dedo en el lector de huellas y sorprendentemente, la puerta se abrió. Me cambié los zapatos y entré silenciosamente. ¿Lucía? No hubo respuesta, solo las luces de sensor se encendieron. La sala estaba vacía. Volví a marcar su número y el tono de llamada venía del dormitorio. Caminé silenciosamente hacia allí. La luz del dormitorio estaba en modo sueño. Parecía que dormía, su cuerpo vuelto hacia la ventana panorámica. Me apoyé en la cama para mirarla. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos mirando hacia afuera. Así que no estás durmiendo. Me acerqué más, me acosté y la abracé por detrás. Lo siento, antes me equivoqué. Mientras hablaba, mis manos comenzaron a vagar, deslizándose por su cintura, sintiendo sus abdominales. Ella tomó mis inquietas manos y se dio la vuelta para acurrucarse en mis brazos. Antes tenía miedo de que vinieras a forzar una ruptura. Le besé la cabeza. Continuó, después de que propusiste terminar, reflexioné mucho. En 6 años juntos, pasé poco tiempo contigo y hice poco por ti. Me convencí de que elegías a otra persona porque yo no era lo suficientemente buena. Pero cuando pensaba que elegirías a alguien más, me dolía mucho. Mis ojos se humedecieron. De repente recordé una frase: quien no te ama piensa que exiges demasiado, quien realmente te ama siente que no te da lo suficiente. Hice un puchero, lo siento, lo siento. La voz de Lucía sonaba agotada, probablemente había pasado varias noches en vela. Acaricié su largo cabello. ¿Qué problemas has tenido últimamente? Me contó brevemente la situación. La filial recién establecida del grupo se enfrentaba a un cuello de botella tecnológico. Habían acordado un plan de cooperación con una empresa, pero al firmar el acuerdo, la otra parte se retractó, exigiendo que sucediera el 70% de las ganancias. ¿No pueden cambiar de empresa? Lucía negó con la cabeza. Solo esta empresa tiene la tecnología. Se llama Kianai Technology. Sonreí para consolarla. Ustedes son más formales. Mi familia tiene antepasados bandidos, así que en las guerras comerciales, usamos tácticas de bandidos. Déjame encargarme de esto. Al día siguiente, entregué la empresa de mi hermana a Lucía, quien la pasó a Sofía, quien a su vez la entregó a Carlos. Como Carlos estaba estudiando en el extranjero y no podía dividirse, devolvió la responsabilidad a mi hermana. Ahora mi hermana no soportaba ver a Lucía. Una semana después, entré sin problemas a Kianai. En 2 semanas, descubrí todos los detalles de la compañía. Kianai estaba podrida hasta la raíz. Comí un bocado de fideos de arroz y continué, no habrá cooperación. Lucía tomó los frijoles de su plato y los puso en el mío. Bien, no cooperaremos. 15 días después, llamé a Lucía para decirle que el problema estaba resuelto. Hice un movimiento directo. Me llevé a todo el departamento tecnológico de Kianai. Hazles espacio en tu lado. Son 23 personas. Lucía permaneció en silencio al otro lado del teléfono. Añadí, son técnicamente excelentes, de buen carácter, y con salarios equivalentes a los actuales les bastará. Acabo de instruir a recursos humanos para que aceleren su contratación. Los salarios se ajustarán según los estándares correspondientes. Bien.
Inmediatamente presenté mi renuncia, dejando que Anaye en el último día de mi periodo de prueba. Después de resolver los problemas de Lucía, la llevé a casa. A toda mi familia le agradó, excepto a mi hermana. Lucía, envuelta en la bufanda roja que mi madre le había tejido, comentó, tu familia tiene un ambiente muy agradable. Mientras caminábamos de la mano por los alrededores, añadió, los regalos que trajiste hoy les gustaron mucho. Debiste esforzarte bastante. Lucía sonrió y apretó mi mano, no sé si a tu hermana le gustó su regalo. Fruncí el ceño, no te preocupes por ella. ¿A tu hermana le gusta su regalo? Fruncí el ceño. No te preocupes por ella. No importa lo que le des, le costará apreciarlo. Mi madre llamó para que volviéramos a cenar, así que regresamos. Apenas llegamos a la puerta, mi hermana, al ver a Lucía, de repente se le iluminaron los ojos y comenzó a llamarla Lucía, Lucía repetidamente, golpeando mi frente con cada palabra. Me quedé petrificado. Viendo que mi hermana se acercaba, la agarré de inmediato y la llevé a un lado. Hermana, ¿cómo cambias de actitud tan rápido? Me regaló un Bulgari de edición limitada, respondió con adoración. ¿Te gusta cualquier cosa? ¿No decías que en toda tu vida no querías que mencionara su nombre delante de ti? Pero me regaló un Bulgari de edición limitada. Solté su brazo. Olvídalo, mi hermana ha perdido la cabeza. Después de cenar, acompañé a Lucía a casa. Al pasar por nuestra antigua preparatoria, quise entrar a mirar. Caminamos por la pista deportiva cuando recordé algo importante. Tomé el brazo de Lucía y la miré seriamente, la página 42 del libro de física, ¿qué escribiste exactamente? Sus ojos se curvaron en una sonrisa, llenos de ternura. Puedes quitar las palabras, futura esposa. No entendí bien. Concentrándome, volví a preguntarle. Ella arregló el cuello de mi camisa, con amor eterno. Escribí que podías quitar las palabras, futura, así que... Acaricié su mejilla. ¿Fuiste tú quien se declaró primero? Con una sonrisa en sus labios, contestó, si no lo viste, no cuenta. No. Sí cuenta. En ese momento, sonó la campana de salida. El edificio escolar se llenó instantáneamente de bullicio. Por un momento, volví a aquel último año de preparatoria. La diferencia era que aquella silueta que siempre perseguía ahora estaba a mi lado.